Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. El sonido de la lluvia era el primero en recordarme por qué había decidido partir. Era un tambor seco y obstinado, golpeando las hojas y la lona del campamento con insistencia. Yo medía todo: la humedad, la duración de los truenos, la batería restante, los megas en la conexión satelital. Creía que la tecnología me daba una superioridad que otros no tenían. Sentado en mi saco de dormir, revisaba los niveles cada 20 minutos. A mi lado estaba mi novia, un cuarentón, mi padre, un vecino que me ayuda en casa, un compañero de trabajo y mi jefe. Éramos 7, pero yo me contaba aparte, aislado, observador, frío. No me importaba integrar, solo recogía datos. Cumplía el plan, mantenía el perfil. Al anochecer la selva se cerró como un puño gris y verde, con el viento arrastrando las ramas caídas. Algo allí se sintió familiar, aunque nunca había estado antes. Era como si mis pasos hubieran sido esperados. Caminamos por caminos que parecían escritos con agua. El suelo crujía y se hundía bajo nuestras botas técnicas, mientras el sensor de humedad se clavaba en 98%. La vegetación era una maraña de vida que crecía en silencio, con la floración ocultando detalles en su verde pálido. Mi padre se adelantaba, encendía su linterna de mano y marcaba el rumbo. Yo vigilaba su espalda con mi dron térmico, notando que la señal perdía intensidad cada pocos minutos. Decía que era interferencia natural. Mi jefe murmuraba que el lugar estaba generando errores en el GPS. Yo lo sabía desde que el artefacto entró en la zona densamente arbolada. Me alegré. Finalmente algo que la tecnología no dominaba. Pero también despertó una alergia de ansiedad que me taladró el pecho. Al detenernos junto a un arroyo de agua oscura, noté los primeros símbolos. Pequeñas incisiones, arqueadas, en la corteza de varios árboles. Parecían tallas humanas, deliberadas, ordenadas en una misma dirección. Tomé una foto y la mostramos. Mi compañera lo aceptó. Mi padre lo ignoró. El vecino arqueó una ceja. El compañero de trabajo lo etiquetó posible actividad antigua. Mi jefe se encogió de hombros. Yo lo observé con el sensor acústico. Había un zumbido intermitente, como si la corteza vibrara. Lo registré en la grabadora por saturación de la entrada. Sonaba como un ademán de advertencia, como un susurro en cámara lenta. Al calor de la noche la tecnología nos cobró factura. La cámara térmica se apagó sin previo aviso. El dron no respondió cuando lo pedí de vuelta. 2 alimentadores solares fallaron, y en la radio una voz repetía mi nombre con una cadencia invertida. Neyland. Dijo que regresara. Irónicamente lo decía en mi voz, pero no era yo. De golpe mi pulso se disparó. La lluvia, ajena, volvía a sonar. Parecía esperar una respuesta. Yo me quedé quieto, ausente, mientras ellos comentaban señales de interferencia. No me moví, no dije nada. Al amanecer, mi padre propuso regresar. Yo propuse continuar. No lo discutimos. Sabía que si cedía, me devoraría el remordimiento de no haberlo visto todo. Avanzamos bajo una luz chorreante, con vapor elevándose del barro. A cada paso sentía que algo rezumaba entre los troncos, un animal tallado en la memoria de la selva. Pero mi voz racional se calmaba.
Hay causas explicables. Los símbolos son humanas marcas de tránsito. La radio devolvió mi voz por rebote, pero algo dentro recordaba otra frecuencia, un pulso anterior a mi conciencia tecnológica. Por la tarde descubrí mi nombre tallado cerca de la orilla del arroyo. No lo había dicho en voz alta. Miré a mi padre. Su frente se frunció. El vecino se distrajo. El compañero de trabajo me midió con cautela. La radio guardó silencio. No hablamos. Yo reanudé mis mediciones, pero con cada lectura mi cuerpo se tensaba, como si un trozo de mi sangre hubiera quedado resonando allí, en ese símbolo. No pude disimular lo mal que me sentía, pero aún fingí serenidad técnica. Esa noche intenté dormir, pero la selva no solo respira, observa. El agua corría fuera, la lona vibraba al viento cerrado en lianas. Cerré los ojos. Una imagen me recibió al instante. Un cuerpo alto, orejas largas, ojos nublados. Iba con paso humano. No me atacaba, me seguía. Lento, tan lento que yo creí que solo ahora me observaba. Desperté con el pulso colapsado. Tenía mis audífonos puestos, abiertas las grabaciones anteriores. Escuché mi respiración y algo más. Un leve gruñido y mi nombre cantado en un tono neutral, pero con un eco agonizante. Apagué la grabadora, abrí la lona. El aire no entró, solo la espesura. Al amanecer siguiente, todo cambió. El dron voló solo. No lo pedí. Subió silbando entre los árboles y captó una figura quieta junto al campamento. Bajó de un salto. La pantalla mostró un animal alto y rígido con pelaje negro que absorbía luz. Su postura era fija, expectante. Parecía conocerme. Intenté recordarlo, pero era solo un instante. Se puso a 4 patas y desapareció, sin ruido, sin retrovisor. Yo me quedé inmóvil, sabiendo que su mirada persistiría en mi memoria más tiempo que todo lo que había registrado. Mis acompañantes lo notaron. Dije que era un reflejo en la cámara. Mi voz no tembló. Miré al bosque. Era un muro vivo, un monumento de humedades y grietas. Volví la mirada a ellos. Dijeron palabras de seguridad. Yo fingí serenidad. Fui el último en dejar el lugar. Volví solo al arroyo al día siguiente. No me alertó la radio, no me acompañó nadie. Me lancé a recuperar muestras. El aire vibraba con un zumbido sordo. La caminata fue rápida, casi mecánica. Hallé los símbolos frescos. Uno distinto, tallado en piedra, entero y profundo. Representaba un ojo sobre una forma animal irreconocible. Me arrodillé. Tomé la piedra en mano. Mis guantes la sintieron húmeda y áspera. En la radio escuché una voz, no mi voz, no mi nombre, un murmullo en una lengua a medio tramo de mi memoria. Di un paso atrás. El símbolo se expandió como un latido en mi cerebro. Salí corriendo. No miré atrás. Llegué al campamento vacío. La lluvia había arrastrado todas las pertenencias, pero también borrado mis huellas. Solo estaba la piedra. La tomé, la metí en mi mochila y me fui. Cuando crucé el límite donde el GPS recobró señal, sentí que algo presionaba mi pecho, como si un corazón naranja latiera en mis costillas, dejándome sin aire. Volví a la civilización. Revisé las grabaciones. La radio estaba limpia. Mis compañeros insistieron en que nada de eso había ocurrido, que había sido una falla, una broma. Pero yo tenía la piedra. Esa piedra que ahora guarda mi nombre. Y el eco de una voz quieta
que susurra en la noche, regresa. Y algo en mí sabe que lo haré. Evitaba mirar la piedra directamente. Durante los primeros días en casa, la dejé envuelta en una toalla oscura, oculta en una caja de herramientas. Decía que no me importaba, pero la revisaba todas las noches. Su superficie cambiaba con la luz, a veces opaca, a veces aceitosa, siempre ligeramente tibia al tacto. Dormía poco. Despertaba con la sensación de que alguien me había estado hablando en voz baja al oído, repitiendo las mismas 2 sílabas con un ritmo entre canto y respiración. Volví a mis rutinas laborales. Me senté frente al monitor, respondí correos, revisé sistemas, pero todo sonaba hueco, como si las teclas escribieran mensajes que no significaban nada. Mi novia me preguntaba por qué tenía esa mirada. Decía que era el cansancio, el viaje, la humedad. Ella no entendía. Nadie entiende. Nadie escuchó la voz que se pegó a mis pensamientos como un parásito mudo. Nadie vio cómo el dron dejó de obedecerme, cómo la selva me reconoció como parte de su estructura. No puedo probarlo, pero sé que lo que traje conmigo no está limitado a una piedra. Mi padre me buscó una semana después. Había tenido pesadillas. Dijo que soñaba con árboles que crecían dentro de casas, con ríos que brotaban de los ojos. Me miró con un cansancio que no le conocía, como si los años hubieran corrido dentro de él en silencio. Me preguntó si yo también escuchaba la voz. No respondí. Lo observé marcharse, lento, arrastrando los pies, como si la lluvia del viaje se le hubiera quedado pegada a los huesos. Quise decirle que yo la oía todo el tiempo, en lugares donde no debía sonar, en el zumbido del monitor, en el motor del auto, en la estática de los parlantes. No era una frase, era una intención. Una forma de estar presente sin pronunciarse. No tenía palabras. No las necesitaba. La entendía igual. Me hablaba desde una profundidad que no conocía de mí mismo, como si susurrara desde un pliegue genético que había estado dormido desde antes de mi nacimiento. Yo no creía en nada de eso, y sin embargo, cada noche me encontraba mirando la piedra, sintiendo que alguien la miraba desde el otro lado. Comencé a ver patrones. En las manchas de humedad en el techo, en las ramas que caían del árbol frente al edificio, en las hojas de los árboles del parque al que ya no quería ir. El mismo símbolo, variaciones del ojo en el centro de un cuerpo animal, indefinido, siempre con un trazo repetido, como si alguien lo dibujara con urgencia y obsesión. Al principio lo ignoraba. Me decía que era casualidad, que en mi mente lo proyectaba. Pero al cabo de un mes encontré el símbolo tallado con una navaja en la puerta trasera de mi auto. Lo toqué sin guantes, sin pensar. Sentí una vibración. Una voz se activó en la radio segundos después, con mi tono de voz diciendo mi nombre, pero con un acento que no era mío. La grabación estaba limpia. No había interferencia. No había duplicación. Me encerré en el baño. Vomité. Lloré en silencio. Recordé la figura alta, oscura, agazapada entre los árboles. No corría, no hablaba, solo me miraba, como si ya supiera cómo iba a terminar todo esto. Volví a la selva. No le avisé a nadie. Llevé la piedra, cámaras, baterías nuevas, una radio militar, un cuaderno, 3 cambios de ropa y pastillas para dormir. Fui solo. Nadie lo supo. Crucé los mismos tramos, pero el camino ya no era igual.
Lo reconocía, pero algo se había reordenado, como si la selva me esperara en un modo distinto. No llovía, pero todo estaba mojado. No había viento, pero las ramas se movían. Al llegar al viejo arroyo, la estructura que habíamos encontrado ya no estaba. No del todo. Quedaban restos, como si alguien hubiera limpiado el lugar con método y violencia. Las piedras que habían sostenido el círculo ritual estaban partidas, pero el símbolo seguía allí, tallado con más profundidad. Al tocarlo, no sentí nada en la mano, pero algo se activó en mi oído. Un zumbido lejano, un murmullo. Era una especie de arrullo, como si me hablara en un idioma materno que no podía recordar. Quise irme, pero mis pies no se movieron. En el reflejo del agua vi dos figuras detrás de mí. No giré. Cerré los ojos. Escuché pasos, pero no pasó nada. Cuando los abrí, estaba solo. Pero mi mochila estaba abierta. La piedra ya no estaba. No recuerdo cómo regresé al campamento. El trayecto de vuelta es un espacio vacío en mi memoria, como si me hubiera desplazado sin intervenir, llevado por una conciencia que no era enteramente la mía. Al llegar, la radio ya no respondía. Las baterías estaban nuevas, el cableado intacto, pero el aparato exhalaba una estática distinta, más densa, parecida al crujido de un insecto atrapado en un tubo. Encendí la linterna. El interior de mi carpa estaba cubierto de tierra húmeda, y sobre el suelo había una secuencia de huellas delgadas, alargadas, con garras al final de cada dedo, que se adentraban hasta mi bolsa de dormir. No tuve valor para mirar dentro. Me senté sobre una piedra, temblando, y esperé la noche. El cielo se cerró con una lentitud exagerada, como si supiera que el ciclo estaba repitiéndose. No había viento, no había insectos. El aire se espesó hasta que me costó tragar saliva. Fue entonces que sentí su presencia. No lo vi directamente. Lo sentí moverse detrás de los árboles, más cerca que nunca. Cada paso suyo era como un peso en mis órganos, una presión que deformaba el espacio a mi alrededor. La linterna temblaba en mi mano. Intenté apuntarla hacia los sonidos, pero no había dirección clara. Todo se oía en todas partes al mismo tiempo. Y entonces, la voz. Esta vez no era una imitación, ni un eco. Era su voz, verdadera, cruda, derramada. Me habló desde dentro de mi oído, como si lo hubiera abierto con una garra para meterse en mi cabeza. No dijo palabras reconocibles, solo sonidos repetidos que reconocí desde los sueños, desde los murmullos de los árboles, desde los errores del dron. Me habló como si fuéramos familia, como si me conociera desde antes de que naciera, como si me hubiera estado esperando. Yo lloré sin hacer ruido, con la respiración contenida y la frente apoyada en las rodillas. No me moví, no quise que me viera moverse. A la mañana siguiente, el campamento estaba intacto, como si nada hubiera pasado. El equipo recogido, la radio funcionando, los cables secos. No quedaba ni una huella, solo mi cara hinchada por el insomnio y la humedad. Caminé hasta el arroyo, donde antes había visto las figuras detrás de mí. La piedra estaba allí. No la había traído. Estaba en el centro exacto del agua, semisumergida, con el símbolo aún marcado. Me acerqué. La recogí. Ya no estaba tibia, ahora estaba fría, como hueso antiguo. Me pareció escuchar mi nombre en el viento, pero no era una amenaza, era otra cosa, un reconocimiento, un saludo. Volví a casa sin problemas, sin obstáculos. Nadie me preguntó por qué me había ido, ni siquiera mi novia. Ella ya no me miraba igual.
Se notaba en sus gestos, en su silencio, en cómo evitaba tocarme, como si algo en mí hubiera cambiado sin que yo lo notara. Ahora la piedra está en mi escritorio. A veces la envuelvo en una tela, a veces no, según lo que sueñe. Hay noches en que me despierto empapado o con marcas de ramas en los brazos, como si hubiera dormido en el suelo húmedo del bosque. En otras, sueño con el animal. Lo veo caminar en círculos alrededor de mí. Nunca me toca, nunca habla, solo me observa. Juega conmigo, me estudia. Lo hace sin crueldad, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me despierto temblando, pero no de miedo, de otra cosa, una mezcla de pertenencia y vacío. Me siento a escribir lo que recuerdo, los patrones, los símbolos, las repeticiones, los sonidos, pero al releer lo escrito no lo entiendo. No reconozco mis palabras. A veces creo que está escribiendo a través de mí, que soy una superficie que eligió para dejarse entender, pero no tengo forma de comprobarlo. Nadie me creería. No hay datos, no hay pruebas, solo la certeza de que algo me acompaña desde que puse un pie en esa selva y que no tengo forma de volver a estar solo. El barro entre las raíces no se seca nunca, ni en los meses en que los arbustos estallan en flores blancas, ni cuando las ramas tiemblan de pájaros mudos, ni siquiera cuando el viento viene caliente desde el sur y huele a madera vieja. Yo vivo en una cabaña de tablas grises, hinchadas de humedad, al borde de un claro que se abre torpemente entre árboles con los troncos torcidos. Las hojas no caen cuando deberían. La luz no entra como antes. Nada ocurre según el orden que uno recuerda. Los días se suceden como si no tuvieran fecha. A veces despierto creyendo que es otoño, pero me basta mirar mis manos, sentir el temblor seco de los dedos, para saber que he envejecido más de lo que pensaba. Hay ratos en que me convenzo de que tengo compañía, de que alguien me habla desde las sombras del pórtico, que una voz se cuela entre los huecos del tejado como si me buscara. Y en ciertos momentos, cuando el viento calla y los pájaros retroceden, el bosque parece responder, no con palabras, sino con ecos, pero son ecos que no esperan que yo hable. A veces los escucho antes de abrir la boca, me repiten lo que voy a decir, como si me conocieran antes de que yo me piense. El muchacho viene por las tardes, siempre caminando desde el lado donde el bosque es más espeso. Se sienta en la piedra redonda frente a la cabaña, con las piernas cruzadas, la mirada baja. Nunca me pide nada, a veces solo me mira. Yo sé que no puede ser real, no tiene la edad correcta. Mi nieto murió hace más de 30 años, y el niño que viene a verme no envejece. Tiene el rostro sucio, la ropa rota, la misma expresión que tenía en la última foto que conservo, aunque juraría que sus ojos cambian de color cada vez que parpadea. No me atrevo a preguntarle su nombre, sé que no me lo diría, pero cuando habla, porque a veces lo hace, bajito, como si solo repitiera lo que alguien más le dicta, me llama abuelo con una naturalidad que me desarma. En una ocasión me preguntó por mi infancia. ¿Te acuerdas de la cabaña en el pantano?, dijo. Yo no entendí, no crecí en ningún pantano, pero supe en ese instante que estaba diciendo algo verdadero, como si él supiera más de mí que yo mismo. Alrededor de la casa empiezan a formarse figuras. No sé cómo explicarlo sin parecer un necio.
No las hago yo, pero por las mañanas las hojas caídas forman círculos, triángulos, una suerte de lenguaje vegetal que no entiendo. Lo que sí sé es que cambian si los toco. Una vez, al barrir la entrada, destruí sin querer uno de esos dibujos. Esa noche no pude dormir. El bosque no me dejaba. Cada sonido era más fuerte, más cercano, como si los árboles se hubieran arrimado al borde mismo de la cabaña. Al amanecer, había un nuevo símbolo en el umbral, hecho de piedras pequeñas, ordenadas con precisión, y al centro, una lágrima de resina que no reconocí. El muchacho no vino ese día, tampoco el siguiente. Me dolió más de lo que puedo admitir. No sé si por él o por lo que representa. A veces pienso que es el único que todavía me ve. Los charcos que se forman junto al pozo tienen imágenes que no pertenecen a este tiempo. No me veo reflejado en ellos, o si me veo, soy otro, un niño, un joven, un viejo con la ropa de otro siglo, una figura que camina por detrás de mí, que se detiene, que me observa. Pero al girarme, no hay nadie. Me inclino y veo mi cara distorsionada, como si el agua respirara. Una vez vi al niño reflejado en el charco, aunque él no estaba presente. Se movía igual que cuando venía a visitarme, con la cabeza baja, las manos en los bolsillos, pero la expresión era distinta. Sonreía, no como un niño, sino como algo que imita la alegría sin sentirla. Desde entonces evito mirar el agua, pero no puedo evitar oírla. En las noches más húmedas, cuando la niebla baja desde la ladera como una lengua, los charcos repiten palabras. No suenan a voces humanas, son arrastres, suspiros, retazos de frases que dije hace décadas y que ya había olvidado. Los ecos son lo peor. No se comportan como deberían. A veces, mientras hablo conmigo mismo, porque hablo solo, lo admito, escucho la respuesta antes de terminar la frase, no como una interrupción, más bien como una premonición, como si alguien supiera lo que voy a decir y se me adelantara. Una noche, pregunté en voz alta si aún quedaba algo de mí que mereciera ser recordado. La respuesta vino como un zumbido detrás de la oreja. No, y no era mi voz, era la de mi madre. Murió hace tantos años que su acento ya debería haberse perdido en mi memoria, pero la reconocí, con ese tono exacto que usaba cuando me reprendía en voz baja. Y entonces entendí. Los ecos aquí no son reflejos del sonido, son reflejos del tiempo, y el tiempo en este bosque se arruga como la piel vieja, se repite, se reescribe. He comenzado a ver mis propios movimientos repetidos con segundos de diferencia. Una tarde, al sacar leña, me vi pasar por la ventana. Yo. Exactamente igual, misma ropa, mismo gesto. Un reflejo, pensé. Pero la ventana no reflejaba nada. Era opaca, cubierta de musgo. Salí a mirar. No había nadie. O mejor dicho, no quedaba nadie, porque empecé a notar que cada acción que realizaba, sobre todo las que hacía sin pensar, se repetía en otro rincón. Dejaba la silla en un sitio y al volver encontraba una idéntica en otro lugar, con la misma marca. Mis pasos en el barro se multiplicaban, mis huellas volvían sobre sí mismas. No era olvido, era repetición, como si el bosque me devolviera mis actos con un leve retraso para burlarse de mi fragilidad. He perdido la noción del tiempo, no por pereza, sino porque los días no siguen su curso natural. A veces el sol se pone 2 veces, otras la noche dura lo suficiente como para que las velas se consuman 3 veces en el mismo soporte. Mi estómago no avisa, la comida sabe igual, húmeda,
terrosa, rancia. Duermo a ratos, pero no descanso. Mis sueños están plagados de errores pasados, caídas, palabras maldichas, decisiones que arruinaron amistades. Pero no las revivo como memorias, las oigo, como si alguien las narrara desde el bosque, con una voz neutral. A los 11 años, rompiste el brazo de tu primo y mentiste. Robaste monedas de la caja del mercado. Dejaste a tu hermano atrapado bajo la lluvia. Frases que nadie podría saber. Secretos que no dije jamás. Pero aquí están, devueltos como un inventario final. El muchacho escucha en silencio y a veces asiente, como si todo fuera parte de un balance que ya no puedo modificar. Los símbolos han comenzado a aparecer en mi piel, no como heridas ni como marcas, como sombras bajo la dermis, apenas visibles si la luz es baja, uno en el hombro izquierdo, otro en la base del cuello. No los entiendo, pero los reconozco. Están en las hojas, en los charcos, en la madera rajada de la cabaña. Hay una lógica, una repetición. He comenzado a escribirlos en papel, pero al volver a leerlos, han cambiado. Como si se adaptaran, como si respondieran. No a mí, sino a otra cosa, un pulso que vibra desde el fondo del bosque. Lo oigo cuando el viento calla del todo, un zumbido lejano, como si la tierra hablara en una lengua que solo los muertos entienden. El muchacho ya no sonríe. Me mira con una tristeza que no es suya, como si supiera que estoy por dejar de pertenecer a este mundo. A veces se sienta más cerca. Me toca el hombro. Su mano está fría, no como el agua, como el mármol. Una tarde, al volver de recoger hongos, lo encontré durmiendo en mi cama. No respiraba, pero tampoco estaba muerto. Al intentar despertarlo, abrió los ojos y dijo una frase que no era suya. Ya te reconoció. Desde entonces no duerme. Me observa. Siempre. Incluso cuando no está. Sé que me vigila desde la niebla. No por odio. Por mandato. Es un emisario. O peor, un reflejo de lo que fui, atrapado por esa cosa sin forma, que caza sin tocar, que murmura desde las copas altas. Sé que no queda mucho. Las palabras se me escapan. Mis pensamientos se repiten antes de completarse. Siento que alguien escribe en mi mente frases que no quiero pensar. Hoy, al abrir la puerta, vi a lo lejos una figura sin cuerpo, pero con forma, un contorno de humo, una silueta que no se sostiene por sí misma y sin embargo permanece. No me habló, pero en mi interior escuché una risa apagada, como si se burlara de lo lento que soy para entender. No hay escapatoria. Todo esto fue trazado desde antes, cada símbolo, cada hoja, cada charco. Todo forma parte de un camino que me lleva al centro de algo que no podré nombrar. Y el muchacho, mi nieto, o la idea de él, me guía sin decirlo, como un perro viejo que aún recuerda el sendero. Hoy es el último día que escribiré. Lo sé porque el eco de mis palabras llegó antes de empezar. Sé cómo terminará. No con gritos, no con una revelación, sino con un silencio que me borrará de la tierra. No habrá cuerpo,
no habrá tumba. Solo este bosque repitiendo mis errores, mis palabras, mis actos, una y otra vez, como si yo nunca hubiera existido, como si todo esto fuera un eco más. Y cuando otro llegue, quizás verá mi sombra en el agua, o encontrará un niño que no envejece, y entonces entenderá que aquí, en este bosque húmedo, no hay tiempo. Solo repeticiones, y que nadie escucha a los viejos, excepto aquello que vive en el eco. El edificio donde vivo está al borde del colapso, aunque nadie viene a verificarlo. Las paredes filtran la humedad como si respiraran por su cuenta, y las ventanas muestran siempre la misma niebla sucia que oculta los restos de una ciudad olvidada. Desde mi retiro, me he acostumbrado a la soledad, como a una dolencia antigua que ya no duele, pero que sigue latiendo bajo la piel. No me quejo, nunca lo hice. Lo que más detesto es el contacto. El roce de otra piel me provoca una náusea que no puedo explicar, como si me invadieran desde dentro. La voz humana, sin embargo, siempre me ha fascinado. Tal vez por eso me obsesioné tanto con las grabaciones anómalas, con los patrones sonoros que nadie más parecía notar. Fui investigador de campo hasta los 56. No era un trabajo de prestigio, ni lo buscaba. Me interesaban los márgenes, los detalles que otros desechaban, las cosas que no encajaban en los informes. La ciudad se iba vaciando mientras yo llenaba cuadernos, con fechas, descripciones, grabaciones mal registradas. Las voces empezaron antes, cuando era niño. Al principio creí que eran sueños, ecos de radios mal sintonizadas, pero crecieron conmigo. A veces las oía desde los espejos, otras desde las grietas de los muebles. Nunca me hablaban con claridad, pero entendía que me observaban, me acompañaban. Hace un mes encontré una caja frente a mi puerta, sin remitente, sin estampillas, solo el cartón húmedo y un símbolo grabado con filo. Un triángulo invertido cruzado por una línea ondulante. Me paralicé. Aquel signo estaba en mis notas antiguas, en una carpeta sellada que nunca debía abrir. Dentro había objetos sin valor aparente: una cinta de cassette, un guante de cuero, una hoja arrancada de una libreta, con una frase que no reconocí, escrita con mi propia letra. Él duerme en el ritmo de tus repeticiones. Al tocar la cinta, sentí un pulso tibio bajo la yema de los dedos. Esa noche soñé con el pasillo del archivo central, donde trabajé por más de 30 años. Todo estaba donde debía, salvo por las luces, que parpadeaban en una secuencia extraña, como un código. Al final del corredor, una figura me esperaba, inmóvil, envuelta en humo. No vi su rostro, pero supe que me conocía. Me llamó por un nombre que no era mío, pero que sentí propio. Desperté con la boca seca, las manos temblando y un sonido agudo repitiéndose dentro de mi oído izquierdo. Un zumbido constante que no cesó por horas. Intenté registrar lo que soñaba, como hacía en los viejos tiempos, pero los cuadernos se llenaban de frases que no recordaba haber escrito,
con palabras que se deformaban tras cada lectura. La tinta parecía moverse sola, como si el papel transpirara mi confusión. Durante el día, el aire en la ciudad parecía más espeso. Los sonidos llegaban distorsionados como si pasaran por un filtro de agua. Empecé a notar coincidencias. El zumbido del refrigerador imitaba el patrón de la voz en el sueño. El timbre de la puerta coincidía con el tono de la cinta. Revisé la grabación, solo ruido blanco. Pero al reproducirla al revés, surgió una secuencia, respiraciones entrecortadas, una voz femenina repitiendo mi nombre de niño y luego el símbolo descrito por palabras. Invierte el vértice, deja entrar al reflejo. Los sueños se volvieron más vívidos. Ya no eran fragmentos. Me levantaba exhausto, con la sensación de haber caminado por horas. La figura ahora aparecía cerca, casi tocándome. Sus brazos colgaban como si no tuviera huesos y su sombra se arrastraba por delante de ella. Mi sentido del tiempo comenzó a romperse. Algunas mañanas recordaba el día siguiente antes de que llegara. Otras sentía que vivía lo mismo por segunda o tercera vez. El déjà vu se instaló como una aguja constante, horadando mi percepción, haciéndome dudar de todo. Los símbolos comenzaron a aparecer en las paredes, trazados con una sustancia opaca que no podía limpiar. Se multiplicaban al intentar borrarlos, como si fueran heridas que cicatrizaban mal. Algunos aparecían en mis brazos al despertar, como tatuajes en negativo. Evité los espejos. Una noche vi mi reflejo moverse medio segundo después que yo. No parecía asustado, solo cansado. Luego giró la cabeza hacia la sombra detrás de él y susurró algo que no escuché, pero que sentí en los dientes, como un frío eléctrico. Los pasillos de mi edificio se alargaban. Al caminar hacia la cocina, terminaba en el baño. Al abrir el ropero veía el pasillo del sueño con las luces parpadeando. Cerraba rápido, pero sabía que algo había cruzado, algo que no se molestaba en ocultarse más. La figura comenzó a hablar con mi voz, no desde fuera, sino dentro de mi cabeza, usando mis tonos, mis pausas, mis viejas manías. Me corregía pensamientos, me mostraba recuerdos falsos, donde yo decía cosas que no recuerdo haber pensado jamás. Empecé a escuchar conversaciones ajenas en los objetos. El teléfono desconectado repetía un diálogo con mi madre muerta, una discusión que no tuvimos. La radio sin pilas murmuraba fragmentos de informes viejos, incluyendo nombres de personas que no conocía, pero que sabía que habían desaparecido. Mis sentidos se entremezclaban. El zumbido de la nevera tenía sabor metálico. Las luces parpadeaban con olor a ceniza. El sonido del viento raspaba mi piel como si fuera papel de lija. Todo se mezclaba en una sinfonía insoportable de estímulos que no podía procesar. Me encerré, sellé las puertas con muebles, apagué todo lo que hacía ruido, cubrí los espejos con telas. Aún así, la presencia estaba ahí. No necesitaba entrar, estaba en mí, alimentándose del miedo que negaba, de la culpa que nunca enterré del todo. Porque sí, era culpa. La investigación que dejé abierta fue más que una decisión profesional.
Yo sabía, yo vi cosas y no las denuncié por cobardía o por arrogancia. El símbolo era parte de una cadena, un ritual mental más que físico, algo que solo funcionaba cuando alguien como yo lo observaba. Cada noche me adentro más en ese sueño interminable. Ya no despierto del todo. La ciudad se convierte en su reflejo, y el reflejo me sustituye poco a poco. Hay días en que me veo a mí mismo caminando desde la esquina, con paso lento, repitiendo los gestos exactos que haré segundos después. La caja sigue en la mesa, abierta, con la cinta en su interior. He pensado quemarla, pero sé que sería inútil. El fuego no destruiría lo que ya se ha encarnado, porque esto no es un objeto, es una semilla, una idea, y yo fui el suelo fértil. Ahora la figura ya no se esconde. Duerme a mi lado, vive en mis gestos, responde por mí cuando no quiero hablar. Tiene mi rostro, pero más joven, más limpio, y sonríe con una ternura siniestra que me recuerda lo que pude haber sido si nunca la hubiera escuchado. Hoy, al despertar, noté que mi sombra no seguía mis movimientos. Caminaba con retraso, a su ritmo. Luego se detuvo por completo y comprendí. Ya no soy el original. Soy lo que quedó cuando el otro cruzó del todo, el recipiente que repite sin pensar. No puedo huir. No quiero. Sería inútil. Alimenté esto con cada pensamiento obsesivo, cada noche sin dormir, cada grabación que analicé una y otra vez. No soy víctima, soy autor. Fui yo quien permitió que la voz creciera hasta ocuparlo todo. Y ahora solo queda esperar. Que el último pensamiento se repita lo suficiente como para completar el ciclo. Que el símbolo se trace una vez más, ya no con tinta, sino con lo que soy. Porque al final, eso era todo. Una idea buscando forma y un cuerpo dispuesto a ceder. Cuando me despierto, el fuego ya se ha apagado. El olor a ceniza fría se mezcla con la humedad de la montaña. Un olor que nunca me ha abandonado desde que subí hasta aquí y me alejé de todo lo que alguna vez llamé vida. El aire es denso, casi tangible. Vivo solo desde hace tantos años que los días han perdido su forma. Ya no sé cuándo empieza uno ni cuándo termina el otro. Duermo cuando la luz desaparece y despierto cuando el canto de los pájaros, si es que aún existen, cesa del todo. El techo de esta cabaña gotea por las esquinas y las paredes de piedra resuman una melancolía que he llegado a entender. No tengo espejo, ni reloj, ni papel donde contar los años. Me alimento de raíces, de líquenes, de algún roedor incauto que cae en las trampas que ya apenas reviso. Estoy envejecido más allá de lo que permite la carne, y si sigo existiendo es por una mezcla torpe de rutina, rencor y una voz que me habla desde el fondo de los sueños. La suya, o la que yo creo que es suya. A veces, cuando el viento calla y el silencio se impone como una presencia sólida, escucho los pasos descalzos de mi hija en el pasillo. Sé que no puede ser, pero no me atrevo a negarlo. Los oigo, suaves, arrastrados,
como si sus pies aún fueran pequeños. Otras veces es su risa, esa que tenía cuando me escondía detrás de las cortinas y decía que era un monstruo de las nubes. Ella no llegó a crecer. Murió antes de que el mundo pudiera hacerle daño de verdad. Y sin embargo, siento que el daño vino desde aquí, desde este lugar maldito al que la traje por cobardía, por miedo, por querer alejarla de lo que no entendía. Hace tanto tiempo que no pronuncio su nombre que la sílaba misma parece ajena a mi lengua. Pero su imagen sigue clara en mi mente, como si la muerte no la hubiera tocado del todo. A veces la veo de pie frente a la cabaña, cubierta de niebla, inmóvil, observándome. Y cuando me acerco, solo quedan las marcas de pies pequeños en el barro. Los símbolos comenzaron a aparecer el tercer invierno después de su muerte. Piedras con líneas talladas de forma torpe pero antiguas, no eran humanas, ni animales. Eran formas que hablaban sin palabras, espirales abiertas, ojos sin párpados, y figuras que se repetían una y otra vez, un cuerpo encorvado, mitad venado, mitad sombra. Yo no las hice, pero las encontraba cerca de la entrada, o bajo mi cama, o junto a los restos de comida. Al principio pensé que era mi mente buscando explicaciones al vacío, pero luego los sueños comenzaron a hablar el mismo idioma. Soñaba con una cueva sin fondo, con voces que se superponían diciendo mi nombre, diciéndome que aún había algo que debía devolver. Despertaba con la boca seca y las manos llenas de barro como si hubiera estado escarbando la tierra con mis uñas. Y a veces el fuego estaba encendido sin que yo lo recordara. Una noche especialmente húmeda, soñé que caminaba en 4 patas, con una piel que no era la mía, respirando el aire por hendiduras en el cuello. Me sentía ligero, pero mis piernas dolían. Algo, me guiaba por entre los árboles torcidos y cada vez que intentaba levantarme, una voz me susurraba que no debía mirar atrás. Al despertar, tenía sangre seca en la lengua. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, ese sueño regresa, un poco más largo, un poco más claro. En uno de ellos, vi a mi hija junto a la criatura, tocándole el lomo como si fuera un perro viejo. Ella no me miraba, parecía feliz, como si no me recordara, o como si nunca me hubiera conocido. He intentado dejar de dormir, pero el cuerpo no lo permite. El insomnio me hace oír las voces incluso cuando estoy despierto. Murmullos que vienen de dentro de la montaña o del hueco bajo el suelo de la cabaña. En ocasiones los sonidos se repiten, se deforman, como si alguien estuviera ensayando lo que va a decirme. La peor parte es que reconozco esas voces. Son las de personas que nunca estuvieron aquí, pero que en los sueños me acompañan. Un hermano que nunca tuve, una madre que no fue la mía, una esposa cuyo rostro siempre está cubierto. Todos me dicen lo mismo: devuélvela. ¿A quién? ¿A qué? Me cuesta pensar con claridad. El tiempo aquí se deshace. A veces creo que solo han pasado meses. Luego me veo las manos, la piel pegada al hueso, las uñas amarillentas, la barba crecida como raíces secas, y entiendo que he estado muriendo por años. Una mañana encontré un rastro, pisadas que no eran humanas, huellas grandes, como las de un ciervo pero con garras. Me llevaron hasta una zona del bosque donde los árboles crecían torcidos hacia el suelo.
Allí encontré un círculo de piedras con los símbolos que he aprendido a temer. En el centro, algo colgaba. Era un vestido infantil, grisáceo, húmedo, que aún conservaba el olor de la piel, el de ella. Me arrodillé, incapaz de llorar. El aire era tan denso que costaba respirar. Escuché algo moverse entre los árboles, pero no vi nada. Solo sombras que se disolvían cuando intentaba fijar la vista. A partir de ese día, los sueños dejaron de ser imágenes sueltas. Se volvieron escenas completas. El ritual, la entrega, su cuerpo pequeño entre mis brazos. No fue un accidente. No fue la enfermedad que dijimos que era. Fue mi decisión. Y ellos nunca me dejaron olvidarlo. La cabaña comenzó a deteriorarse de forma imposible. En una semana, las paredes se cubrieron de líquenes que tardan años en crecer. Las ratas desaparecieron, los insectos también. El fuego ya no calienta. He dejado de cazar. Apenas me alimento. No siento hambre, solo culpa. Ella aparece más seguido. A veces entra a la cabaña sin abrir la puerta, me mira mientras duermo, o me canta la canción que yo le enseñé cuando era niña. En esos momentos siento que aún puedo salvar algo. Pero luego la sombra aparece detrás de ella, esa criatura que juega a ser parte de este mundo. No tiene ojos. Tiene algo parecido a una sonrisa que se mueve incluso cuando está quieta. Es como si su cuerpo estuviera hecho de humo petrificado, de viento contenido. Se mueve como si no pesara nada. Observa, murmura. No me toca, pero cada vez que aparece, el corazón me duele más. Hace poco encontré un círculo tallado en la palma de mi mano. No me lo hice, pero al tocarlo sentí un calor antiguo, como si algo en mí respondiera. En el sueño de esa noche, ella me hablaba, me pedía que la siguiera. Caminamos hasta un hueco en la tierra que respiraba como una criatura dormida. Bajamos. Todo estaba cubierto de símbolos. El aire era espeso y el suelo tenía huellas como las que vi en el bosque. Allí estaban ellos. Todos los niños, todos los ancianos, todos los que desaparecieron antes de tiempo, todos los que yo olvidé. La criatura estaba en el centro, rodeada por columnas de piedra. Me miró. Me habló con la voz de mi hija. Dijo que era tiempo. Dijo que yo lo había prometido. No desperté con sobresalto. Desperté con resignación. He comenzado a cavar. No sé por qué. Solo sé que debo hacerlo. Bajo la cabaña, en el lugar donde el suelo está más blando. Cada golpe de la pala me trae imágenes. Su llanto, mi voz diciéndole que no tenga miedo, el cuchillo, el canto que no entiendo pero que repetí. No estoy loco, solo estoy recordando. Esto es lo que querían, que recordara, que entendiera que el precio aún no ha sido pagado. El hueco crece cada día. La tierra tiene un olor dulce, casi nauseabundo. A veces al fondo veo algo moverse, pero no me detengo. Ya no puedo. Ella viene cada noche a sentarse a mi lado. No habla, ya no necesita hacerlo. El símbolo en mi mano se ha oscurecido. Ya no es una marca, es una herida abierta. Respira, late, se alimenta de mí.
Hoy he decidido que no saldré más. El hueco está listo. El fuego se ha apagado por última vez. La criatura me espera. Sé que cuando cierre los ojos, no será un sueño lo que venga. Será el recuerdo definitivo. El momento que borré con tanto esfuerzo y que ahora me consume. Ella estará allí, con su vestido, con sus manos frías, y yo tendré que explicarle por qué. No habrá redención, no habrá abrazo, solo esa mirada que me atraviesa, esa presencia que me observa, que murmura, que juega, que me reclama sin palabras. Porque nunca fue un castigo, fue una promesa, y yo fui el que la rompió. Comenzó con un mensaje grabado en el GPS de nuestra ruta. Yo había planificado todo con cuidado, convencido de que la tecnología aseguraría nuestra seguridad. Mapas satelitales, sensores de temperatura, radio encriptada, señal de emergencia. Fuimos 3, mi hermana Clara, mi amigo Diego y yo. Queríamos estudiar un arroyo pronunciado en el corazón de la selva, o al menos en la que podríamos llamar así. Un lugar que nadie había cartografiado con precisión. Llegamos al crepúsculo. La selva se mostró generosa en sonidos. Insectos, aves, un murmullo constante de hojas y agua. Las nubes iban y venían, un cielo cambiante que permitía mojarse a un instante y secarse al siguiente. Sentí una mezcla de triunfo y fragilidad. Clara registraba muestras de agua. Diego ajustaba la cámara térmica. Yo calibraba el dron para la inspección aérea inicial. Todo funcionaba. Todo era normal. Todo era mentira. A la mañana siguiente, mientras subíamos por una loma escarpada, lo noté. Una secuencia de símbolos tallados en un árbol. No eran simples marcas. Parecían intencionales, repetitivas. Hablaban un idioma vegetal. Me agaché, los fotografié, los medí. Clara miró por encima del hombro y susurró que le daban náuseas. Diego filmó todo sin comentar. Para esa primera noche, la radio perdió señal durante casi una hora, justo cuando llovía con más fuerza. Nos devolvió una breve risa entrecortada, irreconocible. Y luego, silencio. Ernesto, en base central, no supo qué decir, pero insistió en mantenernos conectados por frecuencia satelital. Sentí un ligero temblor interno. Si algo ya estaba fuera de mis planes, yo no lo enfrentaría con teoría. Caminamos hacia el arroyo al día siguiente. El sendero se encomendó a la humedad. El equipo se endureció en barro y alambres de ramas. Encontramos otra serie de símbolos, esta vez en piedra, corteza y musgo removidos. Clara, al tocarlos, sintió un pinchazo en el dedo, y el agua de la corriente se tiñó de marrón. Me armé de racionalidad. Su sangre era poca, el arroyo extenso, nada extraordinario. Pero en mis grabaciones de campo escuchamos una voz, apenas un murmullo. ¿Ahí o ven? ¿Difícil de discernir? Repitió 3 veces en intervalos irregulares. Diego revisó los micrófonos, bien calibrados. Pasé la grabación varias veces. Tomé notas obsesivas sobre patrones de eco, frecuencia y periodicidad. Clara rezongaba que sentía presencias, como si los árboles respiraran con intenciones. El tercer día empeoró. Vi algo moverse a gran distancia, una forma oscura entre la maleza, ágil, demasiado grande para un animal conocido. Sacamos las cámaras, 10 segundos grabados, luego nada. Al revisar el video hallamos un parpadeo que parecía coincidir con mi voz, el reflejo de una figura tras mis hombros, pero en movimiento diferente, más lento,
más pesado. Clara gritó: «¡Cámbiate de lugar!». Yo había hecho un paso en falso, apartándome de ellos. Esa misma noche Diego despertó gritando. Hablaba en idioma desconocido, según Clara. Se había pellizcado fuerte hasta sangrar. La voz regresó en la radio, una risita más clara, burlona, humana pero distorsionada. Intenté decirle: «¿Estamos bien?», y recibí una respuesta, un susurro con mis palabras exactas invertidas. «Bien estamos, ¿eh?». Al cuarto día, ya no creí en la tecnología. Mi tableta se reinició sola. El GPS perdió señal permanente sin razón meteorológica. El dron apagó sus motores en pleno vuelo, como si fuera su voluntad. El equipo se volvió contra nosotros. Clara quería volver. Diego también. Pero fue mi obsesión la que nos empujó a seguir. Yo quería respuestas, explicaciones. Me recurrí a las grabaciones para desentrañar si había coincidencia o error. En una de ellas, a mediodía, escuché mi risa, pero no era mía. Tenía un leve eco metálico. Me estremecí. Revisión tras revisión, los sonidos fueron acumulando capas. Respiración, pasos, leves gruñidos. Todo parecía proceder de mis grabadoras, como si algo se alimentara de mi curiosidad para crecer. La quinta tarde, el arroyo se bifurcaba en dos brazos. El mapa original lo situaba en una sola sección. Claro, el mapa estaba desfasado. Pero una sensación me hizo avanzar por el curso más húmedo. Allí hallamos una estructura cubierta de lianas, una plataforma levantada, lo suficientemente amplia para tender un canal. En el suelo, un círculo con símbolos idénticos. La lluvia los revelaba y borraba sucesivamente. Nos movimos en silencio. No habíamos sido vistos, pero algo estaba esperándonos. Lo escuché, un crujido lento, como un cuerpo enorme arrastrándose, justo al otro lado, detrás de la estructura. Miré con la cámara infrarroja, nada, solo el bosque. El murmullo resonó, esta vez. Sin aclaración, sin sujeto, pero yo entendí. Era para mí. Esa noche no dormimos. Racionamos agua. Clara lloró. Diego intentaba bromear, pero su voz se quebraba. La lluvia cambió de lugar, golpeaba el techo de la cabaña improvisada en lugares contradictorios. Movimos la cámara a las ramas altas en busca de reflejos. Encontramos su forma, un animal alto, de orejas largas, ojos nublados, madera muerta mejida a su piel. Se movía despacio como si ignorara nuestra atención. Se lamía una pata trasera. No huyó, se quedó ahí, observándonos. El ángulo cambió, entonces entendí. Estaba retratado, y nosotros estábamos retratándola. Somos cazadores y presa, sin saberlo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que salí. Fue como despertar en medio del bosque, con el mapa empapado en el bolsillo y la grabadora aún encendida. Caminé, sin rumbo, hasta que encontré un camino de tierra. Me recogieron unos cazadores. Dijeron que estuve fuera 3 días. Solo 3. Para mí habían sido semanas. No dije nada. No podía. Al llegar a casa me encerré. Escuché las grabaciones. No duraban más de 30 minutos cada una, pero contenían horas de susurros. Frases que no pronuncié, nombres que no conozco, y una voz muy clara que dice mi nombre una y otra vez, con una ternura cruel. Quemé los papeles, el mapa, las fotos. Rompí la grabadora, pero a veces en las madrugadas oigo esa voz otra vez.
como si viniera desde dentro de las paredes o desde un rincón de mi cabeza donde no entra la luz. Empecé a fallar. Olvidaba pasos, posiciones, dónde había puesto dispositivos. La dichosa piedra que me obsequié en la llanura apareció de nuevo bajo mi almohada. Clara vio su forma al alba. «Sonríe», dijo. Yo vi sus facciones deformarse. Me retorcí. Ella me abrazó entre la niebla. Diego contó que la escuchó decir mi nombre con mi voz exacta. «Daniel», lloró. Esa noche no comimos. Yo no podía. Al 7º día decidí regresar solo. Les pedí que se quedaran, prometiéndoles que iría por ayuda. Clara guardó silencio. Diego me apoyó la mano. Yo tomé el dron y lo lancé al aire. Se elevó, giró y encendió sus luces. Lo seguí minuciosamente. En el claro donde me enfrenté a la forma animal, mi dron captó un círculo perfectamente simétrico de ramas, la silueta alargada del animal y mi cuerpo con la linterna mostrando hacia él. Pero no apareció reflejo humano. El dron regresó, la batería muerta. No recibí señal. Me hundí en el barro para ocultarme. El animal salió afuera. Me siguió en silencio. Respiré hondo y corrí, hasta perderlo. Llegué a ambas orillas del arroyo, cansado, empapado, sudoroso. La radio funcionó un instante. Me dijeron que vendrían. Los cazadores no encontraron rastro durante horas. Cuando me hallaron, les tembló la voz. Vieron algo moverse en la niebla con forma de hombre alto, antes de perderse. Entraron conmigo al agua. Yo señalé lo que quedaba de la estructura, solo barro, líquenes y ramas. Dijeron que estaba limpia, que nosotros habíamos ensuciado el lugar. No encontré mis marcas, ni los símbolos, ni la piedra. Nos fuimos. 10 horas después me dormí de un tirón. Me desperté en casa rodeado de bequis, pantallas, cables, jaulas de plantas que Mr. Burns parecía odiar. Ahora, desde mi escritorio, reviso lo grabado. Voces sin origen. El susurro en la radio. La risita. Los pasos. Sabía que la tecnología prometía seguridad, pero al final fue testigo de mi caída. Clara dice que no volverá. Diego insiste en que lo analicemos científicamente. Yo no lo haré, porque hubo algo en ese bosque que no quiso ser medido. Algo en mí que quiso ser llamado, algo que me escogió, algo que no me deja dormir. Y lo peor es que no me importa. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que el último tren se detuvo en la estación cubierta de ceniza. Tampoco recuerdo en qué momento exacto la ciudad dejó de respirar. Todo fue una larga y lenta rendición. Los negocios cerraron sin anuncio. Las ventanas se tapiaron solas. Los postes dejaron de parpadear. Y el aire, ese aire siempre cargado con una humedad ácida, se espesó hasta volverse una sustancia que ya no era del todo aire. A veces creo que sigo aquí solo porque no supe irme, o porque algo en mí se enredó con esta podredumbre urbana que lo devora todo. Las calles están rotas, las veredas agrietadas, los muros cubiertos de símbolos que nadie pintó y que, sin embargo, aparecen cada mañana, como si una criatura dormida caminara durante la noche y firmara las paredes con su lengua. Vivo solo, siempre solo, aunque decir que vivo es exagerar. Sobrevivo, y ni siquiera con dignidad.
Me alimento de lo que quedó, de latas sin etiqueta, de vegetales deformes que crecen en la humedad tibia de un invernadero oxidado. No tengo contacto con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Hay noches en las que la ciudad me responde, no con palabras, sino con ecos. Sé que no hay nadie en los edificios vacíos, pero las voces llegan, rebotan entre los ladrillos como si los muros las conservaran como un disco rayado, repitiendo frases que no quiero recordar. A veces escucho a Clara, tal como hablaba antes de que se fuera. No me refiero a su partida física, sino a la otra, la definitiva. Su voz suena desde el piso 8 del edificio Rubicón o desde el fondo de un parque lleno de columpios oxidados. Dice cosas íntimas, cosas que solo ella y yo compartimos. No me dejes sola, dice. Todo esto lo causaste tú, susurra. Yo sé que no puede ser real, pero lo es, porque la voz no es parecida, es exacta, tiene la misma curva en la pronunciación, la misma tibieza rota, y a veces cuando salgo corriendo hacia el origen, la veo, su silueta, firme, erguida, mirándome desde el reflejo de un vidrio rajado. Pero cuando llego, no hay nada, solo un símbolo pintado con un trazo irregular, que desaparece mientras lo observo. Duermo mal. Siempre he dormido mal, desde antes del colapso. El insomnio me abrió un hueco en la cabeza por donde entraron cosas que no deberían haber estado allí. Sueño con una versión de mí que actúa por cuenta propia, se mueve sin voluntad, se arrastra, se inclina ante cosas que no alcanzo a ver. En uno de esos sueños me vi encendiendo una radio vieja. Sintonizaba una frecuencia imposible, de esas que solo traen estática, y sin embargo, allí estaba su voz, no cantando, no llorando, rezando. Un rezo que nunca le escuché en vida, pero que reconozco como mío ahora. Me despierto empapado en sudor, con los nudillos ensangrentados de tanto apretar los puños durante el sueño. A veces las palabras que pronuncio dormido se repiten horas después en los pasillos vacíos. La ciudad devuelve lo que no debería oír, como si estuviera atenta, como si me escuchara. No es la arquitectura lo que guarda los ecos, es algo más, algo que se oculta entre las ruinas. Los televisores abandonados son lo peor. No tienen electricidad, pero a veces se encienden solos, parpadeando como párpados viejos. No muestran imágenes coherentes, son destellos, fragmentos de grabaciones familiares que nunca hice o no recuerdo haber hecho. Clara sentada en la mesa, Clara hablándome sin sonido, Clara con los ojos vendados mientras una figura detrás de ella, mitad humana, mitad sombra, le coloca las manos en los hombros. Apago el televisor con furia, lo lanzo contra el suelo, pero al día siguiente, en otro rincón de la ciudad, en otro cuarto cualquiera, hay otro aparato encendido, mostrando la misma escena, pero desde otro ángulo. He llegado a pensar que esta cosa, esta presencia ritualística, usa la tecnología vieja como una forma de comunicarse. No directamente, juega, me muestra piezas de algo más grande, algo que empezó antes de que yo naciera, algo que desperté cuando abrí el libro que no debía, cuando le leía a Clara ese fragmento extraño pensando que era una tontería. Lo que activé esa noche aún sigue aquí y quiere que lo recuerde. Mis caminatas ya no son por curiosidad, sino por compulsión. Me despierto con la necesidad de llegar a ciertos lugares, de seguir ciertos patrones. Una vez marqué un mapa y me di cuenta de que los trayectos formaban símbolos,
no con precisión matemática, pero con una lógica interna que me heló la sangre. Al centro de todos esos recorridos está la plaza sin nombre, esa donde Clara solía tocar el violín antes de que todo se rompiera. Ahora hay una estatua allí, de un material oscuro que no se deja describir. No estaba antes. Un cuerpo sin rostro, con los brazos extendidos. He tocado su superficie. Tiembla levemente como si respirara. A veces, al rozarla, escucho el eco de mis propios pensamientos, no como recuerdos, sino como una segunda voz dentro de mí. Y sé que es Él. No Dios, no un ente divino, sino eso que habita entre lo que vemos y lo que creemos entender. El que acecha, el que murmura, el que me hace decir cosas que no quiero. Una vez, en un departamento de la calle Alquimia, encontré una carta escrita con mi caligrafía. Decía cosas que no recordaba haber pensado. Confesiones, detalles de la última noche con Clara, palabras que no pronuncié, pero eran mías, o eso parecía. La carta terminaba con una frase que me persigue: no hay voz que no vuelva. Desde entonces, cada palabra que digo me parece peligrosa, como si al hablar estuviera grabando una parte de mi alma en las paredes vacías. He dejado de hablar en voz alta, solo escribo, y sin embargo, incluso mis pensamientos parecen filtrarse. Una vez oí una discusión que tuvimos, palabra por palabra, reproducida por un sistema de altavoces oxidados en una estación de buses. No había electricidad, no había nadie, solo la voz de Clara y la mía peleando. Una escena que nadie grabó, pero que ahora se repite como un ritual. Me senté en el suelo y lloré, no por nostalgia, por terror, porque algo está usando nuestras memorias como alimento. Cada noche sueño con una ciudad distinta, no en forma, sino en esencia. Una ciudad viva que respira por las bocas de las estatuas, que parpadea con las luces de los semáforos muertos. Clara aparece allí. A veces me guía, a veces me observa, a veces es parte de la sombra. En uno de esos sueños me llevó hasta una iglesia en ruinas. Allí, en el altar, me señaló un espejo negro. Al mirarlo, no me vi a mí, sino a la figura que me sigue desde hace meses, el ser mixto, el que juega en las esquinas de mi visión. Tenía mis gestos, mi postura, pero sus ojos eran túneles sin fin. Desperté con la cara cubierta de hollín, y en el techo del cuarto alguien había escrito con ceniza: la próxima vez no despertarás. Los símbolos siguen apareciendo. Algunos me siguen. Quiero decir, los veo en una calle y horas después en otra, como si se movieran. Hay uno en particular, un círculo roto en su base, con una línea diagonal atravesándolo. Aparece en las paredes, en los vidrios, incluso en mi piel. Lo he visto en mi brazo, en el muslo, como una mancha que emerge y desaparece en horas. El patrón se repite, el símbolo aparece, Clara habla, el ser aparece, y luego algo se rompe. Una vez, el suelo de un almacén se quebró frente a mí, sin razón. Caí 2 pisos. Sobreviví, pero al levantarme, el símbolo estaba grabado en las losas, como si siempre hubiera estado allí. No me rompí ningún hueso, pero desde entonces cojeo del lado derecho, el mismo lado que Clara solía acariciar cuando creía que me dolía. Lo recordé mientras caminaba bajo la lluvia y su voz susurró: «Te duele porque olvidaste». Me he convertido en parte de la ciudad,
Eso lo sé. Mis movimientos no son míos. Mis pensamientos me llegan como si alguien más los dictara. Los ecos se han vuelto más frecuentes. Ya no dependen de lugares cerrados. Incluso en callejones abiertos, en escaleras al aire libre, las frases aparecen, se repiten, se deforman. Una vez oí una voz de niño diciendo: «Te encontré». Esa frase me siguió durante una semana. La oía en el crujido del plástico, en el aleteo de los cuervos, en los autos oxidados que aún conservan su forma. Creo que la ciudad está criando algo dentro de mí, algo que no tiene cuerpo pero que necesita uno, y ha elegido el mío. Anoche finalmente no desperté de un sueño, o eso creo. Estoy atrapado en un bucle. Camino las calles y cada esquina lleva de nuevo al mismo punto, la habitación donde Clara se ahorcó, aunque nunca fue esa habitación, o nunca lo supe. El lugar donde murió cambia de forma. A veces es una cocina, otras un baño, pero el cuerpo está siempre ahí, y la cuerda, y el eco de su último suspiro. He intentado romper el ciclo, gritar, romper cosas, cortarme. Nada sirve. Siempre despierto ahí, y siempre escucho su voz diciendo: no vuelvas a empezar. Sé que esto es un cierre, que no hay salida, que la criatura ya está en mí, que Clara no fue una víctima, sino un conducto, que yo activé el ritual al decir lo que no debía, al repetir lo que nunca debió ser repetido. Las palabras son puertas, y ahora todas están abiertas. El aire es distinto hoy, más denso, más dulce. Siento la voz en mi garganta, no mía, la suya, la del eco. Y por primera vez en semanas, sonrío, porque al fin entiendo, porque al fin dejo de resistir, porque la ciudad me habla, y esta vez voy a responderle. Las ramas del bosque apenas dejaban pasar la luz, y cuando lo hacían, el suelo parecía respirar con un vapor tenue que olía a raíces podridas. La cabaña donde vivo se construyó mucho antes que yo llegara. Sus paredes de madera blanda absorben la humedad y sus ventanas no cierran bien. Aquí no hay relojes ni calendarios, y eso me alivia. Me fui alejando poco a poco, como quien retrocede sin darse cuenta. La gente dejó de buscarme cuando vieron que yo tampoco los buscaba. A veces encuentro objetos que no recuerdo haber traído. Un cuenco agrietado, un pañuelo infantil, una piedra con marcas. Los recojo sin pensar, como si fueran parte del terreno. El clima cambia sin aviso. Hay días secos en los que el bosque cruje con cada paso y otros en que la lluvia golpea la cabaña como si quisiera entrar. No sé si prefiero uno u otro. Ambos tienen su forma de recordarme que no pertenezco del todo a este lugar. Duermo poco, y cuando duermo, sueño con él. No como era, sino como podría haber sido si el tiempo no hubiera cedido. Lo veo parado entre los árboles, con los ojos vendados y la boca cosida con hilo negro. Nunca dice nada, solo abre los brazos y me muestra las marcas en su pecho. Desde su muerte, algo se soltó en mí. La gente hablaba de accidentes,
de culpa, de cordura. Yo solo recuerdo un grito seco y después nada. Un vacío blanco que se tragó días enteros. A veces, al despertar, encuentro las uñas llenas de tierra o los pies mojados sin haber salido. Los sueños son cada vez más precisos. Comienzan con un susurro, luego una figura. La veo en el umbral de la cabaña con la silueta torcida, como si el aire alrededor de ella se doblara. No tiene rostro definido, cambia. A veces toma el cuerpo de mi hijo, otras el de mi padre muerto. No puedo predecir su aparición. Hay noches en que el silencio es tan denso que me cuesta respirar. Entonces sé que vendrá. Primero se manifiesta en el sonido, ramas que crujen sin viento, gotas que caen del techo aunque no llueva. Luego aparecen los símbolos. Los encuentro sobre la puerta, tallados en la madera húmeda con algo afilado. Se repiten, un trazo en espiral seguido de una cruz inclinada. Intenté borrarlos, quemarlos, pero vuelven. Algunas veces aparecen en mi piel, al amanecer, como si los hubiera soñado desde dentro. He dejado de distinguir los sueños de la vigilia. El bosque repite gestos, formas. Un árbol caído que encuentro varias veces en distintos lugares, una voz de mujer que canta una melodía sin letra desde distintos puntos. Sigo esas voces, siempre me lleven de vuelta a la cabaña. El recuerdo de mi hijo se ha fragmentado. Puedo verlo riendo, lanzando piedras al río, pero no puedo recordar su voz. He intentado forzarla, gritarla, dibujarla. Lo único que logro es que la figura regrese más nítida, más segura de sí misma, como si se alimentara de mi debilidad. Una noche desperté con la puerta abierta. No había viento, pero las hojas bailaban en círculo dentro de la sala. En el centro, una figura envuelta en telas oscuras señalaba al rincón donde dormía mi hijo antes. No había cama, solo barro y hojas secas con símbolos grabados. Empecé a escribir lo que soñaba, pero al releer mis notas, las palabras cambiaban. Algunas letras se repetían hasta formar espirales, otras se borraban solas. Al final, los cuadernos terminaron cubiertos del mismo símbolo, el que aparecía en la frente de mi hijo en los sueños. Empecé a escribir lo que soñaba, pero al releer mis notas, las palabras cambiaban. Algunas letras se repetían hasta formar espirales, otras se borraban solas. Al final, los cuadernos terminaron cubiertos del mismo símbolo, el que aparecía en la frente de mi hijo en los sueños. El bosque se vuelve más espeso, el aire más viscoso. Hay días en que apenas puedo caminar sin sentir que algo me observa desde debajo de la tierra. No son animales, no son humanos. Son formas que se arrastran con movimientos fluidos como si no tuvieran huesos. Intenté irme. Caminé durante horas, siguiendo el cauce del arroyo. Pero volví al punto de partida, aunque no tomé el mismo camino. La cabaña estaba allí, más vieja, más torcida. Dentro, una silla que no era mía y una cuerda colgando del techo que no recordaba haber instalado. En las noches más silenciosas, oigo la voz de mi hijo, pero no como era. Es una mezcla de edades,
de acentos, de emociones contradictorias. A veces me insulta, otras me suplica. Siempre termina con la misma frase. Él me mostró el tiempo desde adentro. He dejado de contar los días. Hay momentos en que creo haber estado aquí toda la vida. Otros en que siento que acabo de llegar. Las fotografías que enterré al fondo del ropero han comenzado a desteñirse. Algunas muestran paisajes que nunca visité, otras gente sin rostro. Sé que el espíritu que me visita no es ajeno a mí, no viene de fuera, viene desde antes, desde algo que traje sin saber, algo que desperté con mis manos, tal vez con mis gritos. Cuando murió mi hijo, algo más nació, algo que me usó para cruzar. Una madrugada, la lluvia golpeaba tan fuerte que la cabaña temblaba. Me escondí bajo la mesa, temblando, cubriéndome los oídos, pero las voces entraron igual, todas a la vez. Gritaban en idiomas que entendía, sin comprender. La figura apareció entre la madera y la sombra. No caminaba, flotaba a centímetros del suelo. Sus dedos eran raíces húmedas y su boca un abismo lleno de ecos. No me atacó, solo se inclinó hacia mí y me entregó un objeto envuelto en trapo. Era el diente de mi hijo, el mismo que había enterrado con él. Desde entonces todo lo que toco me devuelve imágenes. La madera de la puerta me muestra escenas que no viví. El vapor del agua forma rostros que me observan. Incluso la tierra, al escarbarla, parece emitir un pulso tibio que sube por mis brazos y me sacude el pecho. Esta mañana desperté cubierto de barro, con una herida en el costado. Al lado mío, un agujero abierto que no recordaba haber cavado. Dentro, una figura infantil hecha de ramas atadas y ojos de vidrio. Al tocarla, una voz habló dentro de mi cráneo. Tú me llamaste, tú me hiciste. Ya no puedo huir. Me he vuelto parte del bosque. El espíritu me ronda, me habita. Cada noche me quita algo. Una memoria, una emoción, una palabra. Me está vaciando para hacer espacio. No sé qué traerá en mí, pero ya no soy suficiente para contenerlo. Hoy llueve. La cabaña gotea por todos lados. Siento que las paredes se cierran lentamente, como una garganta. En el espejo, mi reflejo parpadea con retraso. Sonríe cuando yo no lo hago, y detrás la figura lo envuelve como una madre que ha encontrado a su hijo perdido. Ahora lo entiendo. Él no murió. Fue reclamado. El espíritu no lo persigue a él, sino a mí. Yo fui el canal. Yo lo ofrecí sin saber. La rabia que sentí, el grito que lancé esa noche, fue escuchado. Y alguien, algo, respondió. No para consolarme, sino para cobrar. La cabaña está más fría que nunca. Afuera, los árboles se inclinan hacia ella, como atraídos por su centro. El fuego no enciende. La comida se pudre al tocarla. Y mi cuerpo empieza a pesar como si llevara a alguien más dentro. Esta será mi última noche aquí. Lo sé porque la figura ya no se oculta. Duerme a mi lado, respira con mi pecho, mueve los dedos cuando yo intento dormir. Me ha mostrado el final, no con palabras, sino con imágenes.
y en todas mi hijo ríe, mientras yo dejo de existir. Hay recuerdos que se aferran a uno con garras que no aflojan, ni con el paso del tiempo, ni con la degradación de la mente. A veces me despierto por las noches, con las sábanas empapadas y el cuerpo torcido, con la certeza de que no soñé, sino que volví. Mi mujer murió hace 12 años, y mis hijos, ocupados con sus vidas, apenas me llaman una vez al mes. Vivo solo, rodeado de papeles amarillentos, libros que ya no puedo leer sin esfuerzo, y un grabador de cinta que, a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa, se activa solo. Nadie me cree cuando lo cuento. Nadie quiere saber de eso. Pero hay cosas que, aunque duelan, necesitan decirse en voz alta, aunque sea una sola vez, aunque sea para uno mismo. Yo era un hombre distinto entonces. Era joven, terco, con esa necesidad de desmentir lo que no podía tocarse. Un investigador de fenómenos marginales. Eso decía la tarjeta que llevaba en la cartera. Me dedicaba a rastrear historias, mitos, leyendas rurales, y una tarde de otoño de 1996 llegó a mis manos una carta sin remitente, escrita a máquina, con apenas un párrafo, donde la niebla cae sin cesar, el eco se repite hasta que recuerda su nombre. No sigas el patrón, él te encontrará igual. El sobre contenía un mapa a mano, casi infantil, con una serie de símbolos que reconocí de inmediato. Eran similares a los usados en rituales de aislamiento, según textos obscuros que había leído por curiosidad más que por convicción. Debí ignorarlo, pero no lo hice. Tomé mi equipo básico: una grabadora, una linterna, una brújula, papel, lápices y una cámara vieja que ya comenzaba a fallar. El bosque que indicaba el mapa no estaba registrado en ninguna de las guías cartográficas que poseía. Era una zona no delimitada, rodeada de otras áreas que sí conocía por nombre, pero esa mancha verde, sin rutas, sin caminos, me llamó de inmediato. La llegada fue difícil. No había veredas, solo tierra y raíces cubiertas de musgo. Lloviznaba desde temprano, y el aire tenía ese olor ácido que deja la humedad acumulada. En cuanto crucé el límite natural formado por 3 piedras enormes, iguales en forma y disposición a las del dibujo del mapa, supe que estaba entrando en otro ritmo, en un lugar que no funcionaba con la lógica del resto del mundo. La luz se volvía más densa, y el silencio, cuando no era interrumpido por mis pasos, parecía contener algo más. El eco de mi andar se repetía en direcciones imposibles. No respondía al origen real del sonido. Me detuve varias veces, girando sobre mí mismo, intentando localizar el punto exacto del rebote, pero era inútil. No era un eco natural, era algo que intentaba parecerlo. Avancé durante horas, tomando notas, registrando cada símbolo que encontraba tallado en cortezas, piedras y troncos caídos. Eran variantes del mismo patrón, una espiral contenida dentro de una figura animal que no podía identificar. A veces parecía un ciervo, otras un perro de patas larguísimas, otras algo con alas, pero siempre había un ojo en el centro. No un ojo humano ni de ave. Era un ojo que no pertenecía a ninguna especie reconocible. Una especie de grieta alargada que parecía mirar desde adentro de la corteza hacia afuera. Comencé a grabar mis impresiones en voz alta, más para no sentirme completamente solo que por método. Fue entonces cuando noté la primera repetición. Revisando una cinta, oí mi voz decir palabras que no recordaba haber pronunciado. Ya está aquí,
No pares. Pensé que era un error o que lo había dicho dormido, pero mi tono era distinto, más lento, como si estuviera hablando bajo una presión invisible. Desde entonces, la grabadora empezó a registrar sonidos extraños durante la noche, susurros rítmicos, casi como una respiración contenida y el golpeteo de algo duro contra madera. Nada demasiado fuerte, pero suficiente para mantenerme despierto. Pasé la segunda noche en una especie de claro donde los árboles crecían formando un semicírculo perfecto. Allí encontré el símbolo más elaborado, tallado en piedra, con musgo removido recientemente. Al tocarlo, sentí una vibración leve, como si una corriente pasara por mi brazo. Saqué fotos, tomé notas, pero comencé a sentirme observado. No era una sensación súbita ni terrorífica, sino persistente, como cuando uno cree que alguien lo mira desde la ventana de un cuarto oscuro. Lo intangible comenzó a adquirir forma en mis sueños. Soñaba con una figura agazapada entre ramas, con zarpas enormes, cuerpo húmedo, ojos apagados. No se movía, solo esperaba. Cada noche la figura estaba más cerca. La última vez la tuve frente a mí, y al abrir los ojos, la lluvia había cesado por completo. Era imposible, había llovido sin pausa desde que llegué. Al mirar alrededor, el bosque estaba inmóvil. Los pájaros no cantaban, los insectos no zumbaban, y el aire tenía ese sabor metálico de antes de una tormenta, pero no caía una sola gota. Solo el silencio, solo el bosque, respirando. Empecé a perder noción del tiempo. Mi reloj se detuvo marcando las 3:33 en punto. Siempre 3:33. No importaba cuándo lo mirara. Las cintas grababan sonidos que no coincidían con mi entorno inmediato. Una respiración húmeda, un nombre repetido en una voz que era la mía, pero distorsionada. Me encontré caminando en círculos, aunque intentaba avanzar. Los árboles parecían cambiar de lugar. Un tronco caído que reconocía aparecía en puntos donde no debía estar. Era como si el bosque me reconfigurara cada vez que parpadeaba. Comencé a ver el mismo símbolo repetido una y otra vez. La espiral dentro del ojo. A veces estaba dibujado en barro, otras en ramas rotas, otras simplemente marcado en el rocío sobre las hojas, y siempre, detrás de mí, un crujido sutil, como si algo caminara sobre patas muy delgadas. Nunca lo vi directamente, pero sabía que estaba ahí, que se deleitaba con mi desconcierto, que cada error mío era un paso suyo. La tercera noche fue distinta. Ya no dormí. No podía. Me sentía perforado por algo invisible. Cerraba los ojos y la figura estaba dentro, como si mi mente fuera su escondite. Escuchaba susurros, siempre los mismos. No salgas, no salgas, no salgas. Grabé todo, horas de murmullo, de mi propia respiración mezclada con otra que no podía identificar. Dejé de hablar en voz alta. Ya no podía confiar ni en mi tono. La entidad me imitaba, me repetía, jugaba con mis palabras como un eco maldito. Al amanecer, o lo que creí que era amanecer, encontré mi cámara tirada, sin rollo.
No recordaba haberla tocado. Tampoco recordaba haber caminado hasta allí, pero lo había hecho. Mis zapatos estaban cubiertos de barro fresco y había huellas, no humanas, no animales, como de algo que caminara con garras largas, pero solo dejara marcas a medias. El patrón era errático, pero insistente, como un mensaje que no sabía cómo leer. Decidí irme, o intentarlo. Tomé el mapa, tracé un rumbo aproximado y caminé. Pero el bosque no me dejó. Volví 3 veces al mismo claro, aunque juraría haber cambiado de dirección. Comencé a gritar, a golpear los árboles, a insultar al aire. Nada, solo ese crujido, ese sonido de huesos desplazándose, siguiéndome como una carcajada muda. Me desorienté por completo. No había sol. No había luna. La luz era constante, sin origen, sin destino, como si el tiempo se hubiera deshecho. Caí al suelo. Lloré. Hacía años que no lloraba. Entonces lo vi. Por primera vez. No su forma completa, solo un fragmento. Un ojo inmenso, húmedo, reflejando mi rostro como en una superficie curva. No era una alucinación, no era un sueño, era real. Y al mirarme, comprendí algo que aún hoy no puedo nombrar. No era maldad, no era hambre, era otra cosa, una intención que no pertenece a este mundo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que salí. Fue como despertar en medio del bosque, con el mapa empapado en el bolsillo y la grabadora aún encendida. Caminé, sin rumbo, hasta que encontré un camino de tierra. Me recogieron unos cazadores. Dijeron que estuve fuera 3 días. Solo 3. Para mí habían sido semanas. No dije nada. No podía. Al llegar a casa me encerré. Escuché las grabaciones. No duraban más de 30 minutos cada una, pero contenían horas de susurros, frases que no pronuncié, nombres que no conozco, y una voz muy clara que dice mi nombre una y otra vez, con una ternura cruel. Quemé los papeles, el mapa, las fotos. Rompí la grabadora, pero a veces en las madrugadas oigo esa voz otra vez, como si viniera desde dentro de las paredes o desde un rincón de mi cabeza donde no entra la luz. He vivido con esto por décadas. Nunca volví a investigar. Dejé todo. Me convertí en un hombre gris, sin proyectos, sin pasiones, no porque haya perdido el deseo, sino porque ya nada me parece auténtico después de haber estado allí. Mis nietos juegan en el jardín, sin saber lo cerca que estuve de no regresar jamás. A veces los observo desde la ventana, temiendo ver detrás de los árboles ese ojo otra vez. No sé por qué fui elegido. No sé si fue castigo o simple azar, pero sé que no terminó, porque cada vez que cierro los ojos, ese patrón se forma de nuevo, la espiral, la silueta animal, el silencio que respira. Y entonces entiendo que, aunque me haya ido, él nunca se fue. Él sigue aquí, esperando, jugando, recordándome que tarde o temprano volveré. Si has llegado hasta aquí, significa que
no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.